Clínicas jurídicas. En la última clase habíamos analizado hasta los procedimientos posteriores a la prueba y nos habíamos referido entonces al análisis de los artículos 430 hasta el 433. Lo que significa que habíamos terminado con la etapa de la prueba. Antes habíamos terminado con la etapa de la discusión. Entonces ahora vamos a entrar a la etapa de la sentencia. ¿De cuál sentencia? De la sentencia de primer grado, de primera instancia. Acá tenemos que explicar algunas cuestiones, a pesar de que todo esto se supone que es materia de derecho procesal, pero algunas explicaciones tenemos que dar para que nos ubiquemos bien en la parte práctica que nosotros tenemos que hacer y que ahora tenemos que explicar mejor todavía porque tenemos el problema de que no estamos presencialmente. En relación con la sentencia de primera instancia, tenemos que tener en cuenta el artículo 170, al cual ya nos hemos referido a través del curso para hacer otro tipo de escrito. Tengo el Código de Procedimiento Civil acá. ¿Qué nos dice el artículo 170? Lo siguiente. Las sentencias definitivas, la sentencia definitiva es la que pone fin a la instancia del juicio resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto de la demanda. Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Esta sentencia es la que va a tener que dictar el juez de primera instancia, teniendo en cuenta todo lo que ocurrió durante el periodo de la discusión, demanda, contestación, en la forma que se haya hecho, ¿no es cierto?, oponiendo alegaciones o defensas, oponiendo excepciones perentorias, etc. La réplica, ¿no es cierto?, la ratificación que hizo el demandante de sus pretensiones basado en los hechos que afirmó el demandante, y la dúplica, en la que el demandado reafirma su contestación a la demanda, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, las rectificaciones, ampliaciones que hubiera hecho el demandante en su réplica. Entonces, llegamos a la sentencia definitiva de primera instancia, que debe contener las siguientes exigencias. Primero, la designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio. Segundo, la enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos. Tercero, igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado. Excepciones o defensas alegadas por el demandado. Cuarto, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. 5. La enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Y sexto, la decisión del asunto controvertido. Esta decisión del asunto controvertido
deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. En igual forma deberán dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia, etc. Bien. De este artículo, entonces, nosotros podemos ver que se desprenden cuestiones que ustedes ya también debieron haber estudiado en derecho procesal, que son cuáles son las partes que debe contener una sentencia. Parte expositiva, segundo, parte considerativa y tercero, parte resolutiva. Veamos entonces en relación con la parte expositiva, la designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que, entre otras cosas, la cuestión controvertida, que se fijó con los escritos correspondientes, ¿no es cierto?, de demanda, contestación, réplica y dúplica, la cuestión controvertida, fija precisamente eso, la cuestión controvertida. Y eso es aquello que le otorga jurisdicción al tribunal. Y sobre esa cuestión controvertida, el tribunal no podrá extralimitarse. Tiene unos límites el tribunal. Y entre esos límites que tiene el tribunal están, mejor dicho, las partes a las cuales va a afectar el fallo. Es decir, ¿cuáles partes? Las partes que fueron objeto del litigio, de la controversia. Las partes directas y las partes indirectas. Las partes directas, demandante y demandado, y las partes indirectas, los terceros. Independientes, coadyuvantes y excluyentes. ¿No es cierto? Los terceros. Entonces, a esas personas las va a afectar la sentencia, no otra. Es lo que se denomina el efecto relativo de la sentencia. Cuestión que aparece establecida en el Código Civil, creo que en el artículo 4, no me acuerdo bien. No, 3, inciso segundo. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Es decir, respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Es decir, entre esas causas en que actualmente se pronunciaran están las partes del juicio, que es a lo que nos estamos refiriendo. Así que la individualización de las partes. Si hubo alguna duda a través de una excepción dilatoria, por ejemplo, que tiene por objeto corregir el procedimiento en la etapa procesal correspondiente, el juez tuvo ya que haber resuelto ese hecho. Si hubo alguna corrección que hacer respecto de la verdadera individualización de las o la parte del juicio. Eso ya debió haberse quedado establecido en la etapa procesal correspondiente, como dije. Entonces, lo mismo respecto del domicilio
Y lo mismo respecto de la individualización, de la profesión u oficio de esas partes. Esto va a tener también cierta importancia, ¿no es cierto? Cierta importancia. ¿En qué sentido? Porque si es que el juicio se hubiera iniciado con una medida prejudicial o una medida prejudicial precautoria, va a tener importancia el domicilio, que quede bien establecido. ¿Por qué? Porque resulta que se podría solicitar, ¿no es cierto? Si no se solicitó en su oportunidad como medida prejudicial, se podría solicitar una medida precautoria ahora, ¿no es cierto? Una medida precautoria sobre el inmueble del demandado o sobre los muebles que se encuentran en el domicilio del demandado. Si no se puede pedir una medida precautoria sobre el inmueble del demandado, sí se podría pedir una medida precautoria sobre los bienes que alajan el inmueble que es el domicilio del demandado, aunque no sea de su propiedad. Pero sí se puede pedir una medida precautoria sobre sus bienes muebles. ¿Sí? ¿Importa el domicilio? Importa. Y lo mismo ocurre con la profesión o el oficio. ¿Por qué? Porque con eso, ¿no es cierto?, va a poder sacar algunas conclusiones el demandante, sobre todo, porque es el que lleva la acción, porque está obligado, ¿no es cierto?, a obtener en el juicio. Entonces, dependiendo de la profesión o del oficio, va a poder averiguar más o menos cuál es su patrimonio, ¿no es cierto?, para poder ver cómo puede ejecutar la sentencia si es que obtuvo en el juicio, es decir, si es que le dieron la razón a él. ¿A quién? Al demandante. Entonces, ¿importa que esté esto establecido? Importa. Y eso viene en la parte resolutiva. En segundo lugar, la enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos. Y de sus fundamentos. Y de sus fundamentos. Esto del número 1 del artículo 170, es decir, de la enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de su fundamento, normalmente, dentro de la forma que hay de redactar la sentencia, normalmente ahí se van a señalar, después de la individualización precisa de las partes, de su domicilio y profesión o oficio, después de esa individualización, normalmente se sigue con la descripción de los hechos. La descripción de los hechos, primero. A pesar de que aquí el 170 en el número 4 habla de las consideraciones de hechos o de derechos que sirven de fundamento a la sentencia. A la sentencia. Pero eso ya es cuando hablamos de qué consideraciones de hecho o de derecho va a señalar el juez en la parte considerativa para fundamentar su sentencia, es decir, su parte resolutiva. Antes el juez ya, de acuerdo con la práctica, ¿no es cierto?, de la redacción de la sentencia, antes el juez ya se refirió a los hechos, Y ahí señaló exactamente cuáles eran los hechos. Lo señaló desde el punto de vista de las partes. Es decir, en la parte expositiva, además del número 1 del 170, el juez va a seguir, ¿no es cierto?, relatando los hechos. Y entonces el juez va a decir en la sentencia, digamos cómo se llama, que se trata de una demanda de cumplimiento, o de resolución o de reivindicación. En relación con los hechos,
el juez va a decir, se presenta el demandante, ya lo tiene individualizado, ¿no es cierto? El demandante, se presenta el demandante aduciendo haber celebrado un contrato de compraventa sobre el inmueble ubicado en tal parte, inscrito a fojas tanto, número tanto, del año tanto, del registro de propiedad del conservador, inscrito a fojas tanto, número tanto, del año tanto, en el registro del conservador de bienes raíces de Arica. A eso le va a contar. Y el demandante sigue, ¿no sé? Y agrega el demandante que habiendo entregado el inmueble o el bien raíz, no sé, para no repetirse, ¿no es cierto? Hay una buena redacción, y habiendo entregado el bien raíz, ¿cómo se llama? El demandado, el comprador, no cumplió con haber pagado el saldo de precio el día tanto en la forma acordada en la cláusula tanto del contrato celebrado ante el notario público tanto y tanto con tal fecha, entre las mismas partes. Es decir, señala en qué consiste el hecho. Estoy hablando del hecho principal, porque normalmente las demandas son más largas, pero el juez hace como una síntesis, ¿no es cierto?, de la demanda. Hay algunas personas que les gusta escribir mucho, que sé yo, se dan vueltas en lo mismo, que el juez hace una síntesis de lo más importante. Y entonces ahí sostiene que no se pagó el precio ni en la cantidad ni en la fecha que debía haberse pagado. Digamos que el precio fue pagadero en 2 cuotas, por decir algo, y entonces se dio una cuota al contado, y la otra cuota que debía pagarse, digamos el contrato se celebró, por ejemplo, el 2 de enero, y la segunda cuota debía pagarse 90 días después, por ejemplo. 2 de enero, 2 de febrero, 2 de marzo, el 2 de abril. Se trataba de un inmueble que se había vendido en 100 millones de pesos, ¿no es cierto? Y se había pagado con 50 millones de pesos en el acto de celebrar el contrato, y el saldo de los otros 50 millones de pesos debía pagarse, ¿no es cierto?, a los 90 días, es decir, el 2 de abril del mismo año de celebración del contrato. Lo que no había ocurrido, habiéndose establecido en el contrato que el saldo del precio iba a ser depositado en la cuenta corriente número tanto, del banco tanto, que el demandante, ¿no es cierto?, tiene ¿cómo se llama?, establecida con el Banco de Chile, por decir algo. Y en consecuencia, alega que derivado del no pago del precio en la forma convenida, se le produjo un daño, por un lado, un daño consistente, por un lado, en no haber recibido esos 50 millones de pesos, y por otro, un daño indirecto, consistente en que debió haber arrendado un inmueble para irse, no obstante, para irse y entregar la propiedad que entregó, que había vendido, y debió estar arrendando durante un tiempo sin que se le hubiera pagado esa suma que era el saldo del precio. Lo que también constituye un perjuicio indirecto. La suma que debió pagar por un arriendo que debió hacer, pero que según el contrato no debería haberlo hecho. ¿Por qué? Él con esa plata que iba a recibir iba a realizar un contrato de compra-venta sobre una propiedad
más pequeña, que le iba a costar menos precio, etcétera, etcétera. Además, también alega el demandante que no pudo, con 20 millones que iba a destinar a un comercio para la fabricación de pan, establecerlo, porque se vio igualmente privado de esa cantidad de dinero. Eso lo pone así, en síntesis, que vendría a ser la acción que deduce el demandante. En consecuencia, el demandante, estoy diciendo la parte sintetizada de lo que dice el demandante, y que la traduce el juez en su sentencia en la parte expositiva, en la primera parte de la sentencia. Y en consecuencia el demandante solicita que en virtud del incumplimiento del demandado, éste sea condenado por su negligencia a cumplir el contrato, ¿no es cierto?, acogiéndose la demanda y ordenando que el pago deba hacerse dentro de los 3 días siguientes a que quede ejecutado el fallo, tanto del saldo insoluto como de las indemnizaciones por los daños directos o indirectos que le causó el no pago de la cuota pendiente. Eso es lo que coloca el juez básicamente en la parte expositiva de su sentencia. ¿En qué consisten los hechos y cuál es la acción que intenta el demandante? Nos vamos a saltar, ahora vamos a hablar del demandado. El juez hace una exposición también sintética de las excepciones del demandado. Nos vamos a saltar las excepciones dilatorias, sobre las cuales haremos un comentario al final. El demandado, a su vez, contesta la demanda oponiendo la excepción de pago. La excepción de pago. Diciendo que efectivamente, por un impedimento material, no aparece en la cuenta corriente que se ha señalado el pago del saldo del precio en la época que se estableció en el contrato. Esto porque habiéndose trasladado el demandado durante el periodo en que debía pagar el saldo del precio a una ciudad en la cual el Banco de Chile, en el que tenía cuenta el demandante, no tenía sucursal para poder hacer el pago de esta segunda cuota. Y por esta razón es que el demandado, si bien es cierto, no consignó los 50 millones de pesos de saldo de precio en la cuenta corriente que tiene el demandante en el Banco de Chile, el día que estaba pactado en el contrato, sí lo hizo en una fecha posterior a través de un pago por consignación que realizó cumpliendo los trámites pertinentes a través, ¿no es cierto?, de una consignación en la Tesorería Provincial de la provincia del Biobío, que le fue notificada este pago, habiendo sido notificado este pago por consignación al demandante con posterioridad a la fecha
¿no es cierto?, en que debía hacerse el pago efectivamente. Y por ello, el demandado opone la excepción de pago de la deuda y solicita, en base a ella, que el juez no haga lugar a la demanda acogiendo esta excepción de pago y en relación con la cantidad, o mejor dicho, con las cantidades que solicita el demandante se le paguen por concepto de daños directos e indirectos, sea rebajada a las sumas que el demandado señala en su contestación de demanda, porque solamente transcurrieron algunos días porque pagó el saldo del precio, y segundo, entre la fecha en que debió haber pagado ese saldo de precio, 50 millones de pesos, y la fecha en que pagó, solamente transcurrieron algunos días, por lo que las sumas que pretende se le paguen al actor por concepto de daños directos e indirectos deben ser rebajadas sustancialmente a las sumas que el demandado señala en su contestación de demanda. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, más o menos los hechos, básicamente. Los hechos. No hay nada relacionado con la prueba acá todavía, porque eso viene en la parte considerativa. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una descripción bastante sintética, ¿no es cierto?, es bien completa. Muchas veces me he topado con que el juez prácticamente copia, ¿no es cierto?, los hechos que el demandante colocó en su demanda. Y después copia los hechos que el demandado colocó en su contestación a la demanda, para evitarse estar él mismo, sintetizando, qué sé yo. Eso es parte expositiva todavía, expositiva. Copiar, ¿no es cierto?, los hechos, tanto esgrimidos por el actor como los esgrimidos por el demandado. Entonces ahí se está cumpliendo con esto, con la parte expositiva, que también comprende el número 2 del 170, la enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos. Pero solo en relación con los hechos, aquí todavía no se habla nada de prueba. Igual enunciación de la excepción o defensa alegada por el demandado, lo mismo, sobre los hechos. No se habla nada de prueba, ni menos de los fundamentos de derecho, porque esos hechos, en la parte considerativa, van a venir relacionados con la prueba, y lo mismo las consideraciones de derecho. Entonces, eso ocurriría en la parte expositiva, tratándose de una demanda de cumplimiento de contrato. En relación con una demanda de resolución de contrato, básicamente sería lo mismo, con la diferencia de que en este caso el demandante lo que solicitaría sería que el contrato, en vez de que cuando es demanda de cumplimiento se pide que se cumpla por el demandante dentro del plazo que fije la sentencia ejecutoriada, bajo la sanción que se le pide también al juez, la sanción que es un equivalente, ¿no es cierto?, en equivalencia, reparatoria. En el caso de la resolución, lo que se va a pedir por el demandante ya no va a ser que cumpla, ya a lo mejor se aburrió y no quiere que cumpla, sino que a lo mejor va a querer el demandante que le devuelvan la propiedad y él va a querer hacer una devolución de parte del precio como indemnización de perjuicios,
no como indemnización de perjuicio, sino que una parte del precio por los... Claro, indemnización de perjuicio por los daños que se le causaron a él, a menos que se haya pactado una cláusula penal. Que como todos sabemos, la cláusula penal no es sino una evaluación hecha por las partes anticipada de los perjuicios. Eso es. Entonces va a pedir otra cosa. Se aburrió el demandante si es que no le pagaron y él cree que no le pagaron y ya no quiere, como se llama, que le cumplan el contrato aunque le paguen los perjuicios. En el caso de que pida la resolución, ahí lo que quiere es que se declare resuelto el contrato y que vuelva la cosa al estado anterior. Es decir, que él siga siendo el dueño. Que él siga siendo el dueño. Y, como digo, si una persona justa va a pedir que se le indemnice, ¿no es cierto?, en parte por los daños que se le causaron y que son efectivos. Y la contestación para el caso de la resolución del contrato por parte del demandado también va a ser en relación con si él quiere que las cosas vuelvan al estado anterior, o sea, si está de acuerdo con la resolución del contrato, o si él quiere que se cumpla el contrato porque él cumplió en su momento con él. Entonces ahí tenemos la parte de los hechos, la parte positiva, ¿no es cierto? La parte de los hechos. Después de la parte de los hechos, entonces va a venir la parte considerativa, los fundamentos. Pero los fundamentos ¿para qué? Los fundamentos para la sentencia. Es decir, en la parte considerativa, cuando uno lee una sentencia y empieza a leer la parte considerativa, uno se empieza a dar cuenta, sobre todo porque se empieza a analizar la prueba, uno se empieza a dar cuenta de por qué lado ya va el juez. Y bueno, cuando termina, o cuando va en la mitad de la parte considerativa, etcétera, se va dando cuenta ya si el juez lo que quiere es, en su parte resolutiva, acoger o rechazar la demanda. Claro, porque los fundamentos que va poniendo el juez en relación con la prueba, con los hechos y con el derecho, la lógica nos va diciendo que cuando leamos la parte resolutiva le va a dar la razón a uno o a otro. ¿Se entiende lo que es la parte primero expositiva, ¿no es cierto? En la parte considerativa, el juez lo que empieza es a hacer un análisis de la prueba en relación con los hechos. En relación con los hechos. Y normalmente lo que el juez coloca, ¿no es cierto?, son los hechos controvertidos. Es decir, cuáles son los hechos sobre los que había controversia. Y para establecer los hechos sobre los que había controversia, lo primero que hace el juez, en la parte considerativa, es señalar los hechos sobre los que no hubo controversia. Y el juez puede, por ejemplo, a colocar, ¿no es cierto?, efectivamente las partes del juicio son tal y cual. Sí, no hay controversia sobre eso. La causa del juicio es esta, el objeto del juicio es este, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, ahí después el juez va a fijar los hechos sobre los que sí había controversia. Normalmente son pocos los hechos sobre que había controversia, había disputa, digamos, ¿cierto? Y entonces, sobre eso empieza el análisis de la prueba del juez. Y va a seguir normalmente el orden que está establecido en el 341. Prueba instrumental, pública y privada, testimonial, confesional, inspección ocular, informe de perito y presunciones.
que si son presunciones judiciales, como dice la ley, tienen que ser graves, precisas y concordantes. Y ahí va a empezar a analizar la prueba. En el caso, como se llama, en el caso de la prueba en este proceso civil, nos encontramos, ¿no es cierto?, con una prueba tasada. Es decir, la prueba tiene el valor probatorio asignado ya por la ley. Y entonces, tratándose de los documentos, va a ver si hay documentos, si no hay documentos, si solo presentó documentos el demandante o solo el demandado, y si fue solo el demandante, si hay documentos públicos y también privados, y si fue el demandado, si hay documentos públicos o también privados, etc. etc. Y los va a analizar. Los va a analizar. Los documentos públicos, ¿no es cierto?, tienen el valor que le asigna la ley, va a ver si fueron objetados o no fueron objetados. Normalmente las objeciones se hacen aparte y antes de empezar, como se llama, la parte considerativa, o mejor dicho, la parte resolutiva, se han resuelto las objeciones, porque las objeciones son verdaderos incidentes, igual que las inhabilidades. Por eso que normalmente las sentencias, antes de la parte considerativa, antes de la parte resolutiva y después de la considerativa, donde ya el juez analizó las acciones, las excepciones y la prueba, entonces ahí el juez, y también analizó el derecho, el juez entonces dice, por ejemplo, antes de la resolutiva dice, en cuanto a los documentos, que se acompañó escritura pública, y la individualiza la escritura pública, y que fue objetada por falta de integridad. Y ahí analiza todo lo relacionado con el incidente sobre falta de integridad del documento público. Y ahí va a acoger o va a rechazar la objeción. Y el documento va a tener valor o no va a tener valor dependiendo de si acoge o no acoge la objeción. Objeción sobre la cual también se pudo llegar hasta segunda instancia en su momento. Y eso va a ser con todos los documentos. Y luego, ¿no es cierto?, va a ver si es que quedan documentos que son válidos, va del demandante o del demandado, va a ver qué valor probatorio tiene cada uno de esos documentos. Lo mismo va a hacer con la prueba de testigos. Va a ver si el demandante rindió testimonial o no. Y lo mismo con el demandado. Si los dos rindieron, los dos no rindieron, no tienen nada que analizar. Es lo mismo que si no hubo prueba instrumental, no tienen nada que analizar. Si no rindieron ninguno de los dos testimonial, no hay nada que analizar. No se rindió prueba testimonial. Normalmente se coloca el demandante no rindió prueba testimonial, el demandado no rindió prueba testimonial. Ahora, si rindieron, va a haber que establecer cuántos testigos rindió el demandante, cuántos testigos rindió el demandado. Y no se olviden que la ley admite hasta 6 testigos por cada punto de prueba, por cada hecho controvertido. Hasta 6 por cada hecho controvertido. Entonces ahí va a haber que ver. Ahí va a haber que ver. Y puede que hayan rendido los dos, puede que uno haya rendido más testigos que el otro, y ahí se van a ver las diferentes situaciones que están analizadas por la ley respecto de la prueba de testigos, que lo dice el legislador, ¿no es cierto? Lo dice. En el 384. Estoy hablando solo de los testigos.
Dice, los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas siguientes. La declaración de un testigo imparcial y verídico constituye una presunción. O sea, que en el caso de que se haya rendido un testigo y haya rendido una sola parte, no. Ese testigo. Segundo, la de dos o más testigos contesten el hecho en sus circunstancias esenciales sin tacha legalmente examinado y que en razón de sus dichos podrá constituir prueba plena cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba en contrario. Ahí, otra situación. Ahí puede que sean dos o más testigos contesten o que sean los 6 testigos contesten si es que uno rindió 6, pues se puede rendir hasta 6 por cada hecho controvertido. Tercero, cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de los testigos de la otra, tendrán por cierto lo que declaren aquellos que, aun siendo en menor número, parezca que dicen la verdad por estar mejor instruidos. Bueno, para eso se necesita que el juez esté presente en la audiencia, ¿no es cierto? Y no solo que lee el acta que hizo el ministro de Fe que tomó la diligencia. Pero ahí está la regla tercera. Regla cuarta, cuando los testigos de una y otra parte reúnen iguales condiciones, claro, a lo mejor las dos partes rindieron 3 testigos, o 4 testigos, qué sé yo. Los mismos números de testigos por el mismo hecho controvertido, y a lo mejor las dos partes de los testigos son contestes en el hecho, dan razón de sus dichos, no han sido tachados, etc. Entonces, en ese caso, se tendrán por cierto las que declare el mayor número. Bueno, aquí dice que si es que hubiera mayor número, a lo mejor son del mismo número. Cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en circunstancias en número, aquí viene la regla quinta, de modo que la sana razón no puede inclinarse a dar más crédito a lo uno que a lo otro, tendrán igualmente por no probado el hecho. Ahí los dos salen perdiendo. Se tiene el hecho por no probado. Y sexto, cuando sean contradictorias las declaraciones de los testigos de una misma parte, las que favorezcan a la parte contraria se considerarán presentadas por esta, apreciándose el mérito probatorio de toda ella en conformidad a las reglas presentes. Es decir, cuando los testigos de una parte se contradicen entre ellos mismos y le dan la razón en el fondo a la otra parte, beneficia a esta. Bien. Ahora, todo tiene sus explicaciones también, pues no es, el ideal sería tener los 6 testigos por cada hecho controvertido, ¿no es cierto? Pero puede que la parte, ¿no es cierto?, demandante o demandado, no tengan tantos testigos por cada punto de prueba. Supóngase ustedes que sean como se llama, 3 puntos de prueba. Lo normal son, sí, 2, 3, 4, 5, 6 máximo. Bueno, hay casos excepcionales que son algunos más, pero 3 hechos controvertidos. Puede llegar 18 testigos. El problema es que a lo mejor no tiene tantos testigos, porque no existen. O la otra cosa es que existan, pero hay que pagar por cada testigo. No sé cuánto será ahora, pero yo por lo menos las últimas veces que estuve litigando me recuerdo que el valor por cada... Bueno, hay algunos receptores que no tienen ningún concepto de ayuda al más pobre, o de que los guíe algo que no sea ganar harta plata. Los receptores judiciales, hay algunos receptores judiciales que ganan más plata que los abogados, que aplican el máximo del arancel. Y hasta cuando yo estuve tramitando, no sé, pues ya en esa época estaban cobrando entre 15.000 y 20.000 pesos por cada testigo. Entonces imagínense ustedes, 10 testigos, 200.000 pesos. Solo para el receptor y solo por la prueba testimonial. Entonces, es complicado. Es complicado. Entonces el juez analiza la prueba. Ya hablamos sobre la prueba instrumental, ahora hablamos sobre la prueba de testigo. Lo mismo ocurre con la prueba confesional. El juez la va a analizar. Si solo tuvo que absorber posesiones el demandante o también tuvo que absorber posesiones el demandado. Y la ley también señala cuál es el valor probatorio de la confesión en juicio. La confesión, también habla de la confesión no en juicio, pero la que vale es la confesión en juicio. Y ahí también está el problema. ¿El problema de qué? De los gastos.
Porque como la primera citación es de criterio de la parte, si quiere va o no va, no le produce ninguna consecuencia, entonces ya ahí tiene el gasto de una notificación respecto de todas las partes del juicio. Es decir, por lo menos hay que pagar 2 notificaciones, al demandante y al demandado. Y si va a la segunda citación, ya hizo, no son 2, son 4 notificaciones. Y además de las 4 notificaciones, está la prueba misma. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí le vamos sumando la notificación, 20.000 pesos, por 2, serían 40.000. Y recibir la prueba confesional, otros 40.000. Si son las 2 partes, bueno, ahí se divide el que la rinde y el que paga. Por lo menos 40.000. O sea, más los testigos, llevamos 240. Más los instrumentos, que hubo que sacar si se trataba de instrumentos públicos, ya vamos superando los 300. ¿Para qué decir el informe de perito? El informe de perito. Yo me recuerdo que tratándose de peritos tasadores, que son los peritajes más sencillos que hay. Perito tasador de inmuebles. ¿Qué es lo que hace el perito tasador de inmuebles? Básicamente sacar fotografías del exterior y del interior del inmueble. Del exterior, obviamente para ver cómo se encuentra el objeto de la pericia, el inmueble, y sobre todo para ver y establecer dónde está situado. Porque del lugar en donde está situado depende el valor comercial o avalúo comercial del inmueble. Y yo me recuerdo que como, al menos en la época en la que yo estaba tramitando, hasta hace, qué sé yo, unos 5 años atrás, se estaban nombrando peritos tasadores de inmuebles de Santiago, porque a los jueces no le dan credibilidad a los peritos tasadores de acá, de Arica, ni siquiera los de Iquique. Entonces el perito cobra el pasaje, en avión, no soy en el bus, el perito, cobra la estadía y cobra el peritaje. Y me recuerdo que los peritajes en tasación de inmuebles, como digo, que es la foto esta que le digo yo, no me recuerdo haber visto plano ni nada por el estilo, y el informe relacionado con el valor comercial. Es decir, fotito y una página, como se llama, del valor comercial, de la plusvalía, etc. Es decir, a renglón seguido, ni siquiera 2 páginas, más la foto. Más de 1.000.000 de pesos. O sea, en prueba ya llevamos 1.000.000 y tanto. En el caso de la inspección personal del tribunal, bueno, hay que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, con el tribunal para colocarle locomoción al juez o lo lleva a una de las partes, o se contrata un taxi normalmente porque el juez no quiere ir ni con el demandante ni con el demandado para que nadie diga nada, qué sé yo, sobre la imparcialidad, etc. Así, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y entonces, ahí se van analizando las pruebas y el valor probatorio que tienen. A veces son varios los puntos de prueba, sobre todo cuando hay petición de indemnizaciones. Porque no solo hay que probar el hecho controvertido, por ejemplo, hecho controvertido normal tratándose de incumplimiento de un contrato. La existencia del contrato, su fecha, naturaleza, modalidades. Es decir, tiene que estar el contrato. Pero cuando hay petición de indemnizaciones, ahí hay otros hechos controvertidos, que son más difíciles de probar que a veces el hecho controvertido principal, que si existe o no existe un contrato.
Entonces ahí la prueba se complica y se encarece. Y muchas veces las partes no tienen plata para ¿cómo se llama? Para rendir la prueba. O no tienen la suficiente plata para rendir la prueba. Así que no es fácil, no es fácil. No siempre existen testigos. Y además no siempre hay hechos controvertidos que se pueden probar por testigos. Por ejemplo, si en una escritura pública el vendedor o el comprador o los dos están reconociendo en la escritura pública que la cosa fue entregada al comprador, sea mueble o inmueble, ese hecho hace plena prueba entre los contratantes. Permiso. Ese hecho hace plena prueba entre los contratantes. ¿Cómo va a probar usted con testigo eso? ¿Se recuerdan cuando vimos la normita esa que dice relación con la prueba de testigos para dejarse en efecto una escritura pública? ¿Se recuerdan? (429) Para que pueda invalidarse con prueba testimonial una escritura pública se requiere la concurrencia de 5 testigos que reúnan las condiciones expresadas en la regla segunda del artículo 384, es decir, que no hayan sido tachados, contesten el hecho en sus circunstancias esenciales, que en razón de sus dichos, etcétera, etcétera. O sea, testigo perfecta su declaración. 5. Y que acrediten, de aquí viene lo difícil, que acrediten que la parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento, el que asistió al otorgamiento de la escritura, o el escribano, el notario, o alguno de los testigos instrumentales, es decir, normalmente 2 testigos de la propia notaría, han fallecido con anterioridad a la fecha de celebración de la escritura, o han permanecido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los 70 días subsiguientes. ¿Cómo está? ¿Es fácil probar con testigos que una escritura pública es inválida? Así que por eso hay mucha gente que no lee lo que firma cuando suscribe una escritura pública, después quiere, como se llama, decir que no es cierto lo que dice la escritura pública entre las partes, y si es que ella fue una de las partes de la escritura pública. Entonces es difícil rendir pruebas. Y ustedes están tramitando otro juicio, porque es muy difícil que un abogado se mantenga él, y si tiene familia, que mantenga además a su familia con un puro juicio al mes. Es difícil, no imposible, no imposible. Arica no es una plaza como Santiago, como las grandes ciudades de Chile, que son plazas chicas. No estoy hablando de un abogado de Nueva York. Hay verdadero staff de personas. Hay peritos que pertenecen al staff de los ¿cómo se llama? De los estudios jurídicos. Peritos de todo tipo. Hasta premios Nobel. De repente se lleva de perito a un premio Nobel. ¿Qué le va a discutir un perito a otro perito que es premio Nobel en materia de indemnizaciones, por ejemplo, etcétera? Si es premio Nobel en economía, que sé yo, a lo mejor justo en lo que se está discutiendo. ¿Qué se le va a discutir? Aquí no, acá
Estamos años luz de eso. Y esto no solamente pasa en Estados Unidos, pasa en los grandes países, pasa lo mismo en Inglaterra, en Alemania, qué sé yo, en Francia. Aquí no. No porque uno no quiera, sino que ¿de dónde? Pues, si la gente apenas tiene para contratar al abogado. Entonces el abogado necesita no solamente tener conocimiento, sino que tener también habilidad. Entonces ahí tenemos la parte expositiva, ¿no es cierto?, que nos exige el 170, la expositiva. Y hablando ya de la considerativa, porque el juez empezó a analizar la prueba. Entonces en la parte considerativa, el juez empieza a analizar la prueba y de acuerdo con ese análisis que hace de la prueba, tiene por probados o por no probados tales o cuales hechos. Y si el demandante probó los hechos que debía haber probado el demandante, le va a dar la razón al demandante. Y ocurrirá el caso contrario cuando el demandado probó las excepciones que opuso a la acción interpuesta por el demandante. Por eso que tiene esa secuencia lógica la sentencia. Ocurre en todas las sentencias. Aunque sean de diferentes materias o sobre diferentes ramas del derecho. Pero ocurre en todas las sentencias. Así que ahí tenemos en el 170 número 1, número 2 y número 3 la parte expositiva. Luego en el número 4 ya tenemos las consideraciones de hecho, derechos que sirven de fundamento a la sentencia. Y en el número 5, la enunciación de las leyes en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. El juez entonces analizó la prueba y tuvo por probado tales o cuales hechos, de acuerdo con el sistema de la prueba tasada. Es súper complicado, entre paréntesis, en materia de recurso de casación, atacar el valor probatorio de las pruebas, entre paréntesis. Las normas regulatorias, que se denomina las normas reguladoras de la prueba. En el artículo 768, número quinto, se dice que el recurso de casación es la forma de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes. Quinta, en haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170. Y en la séptima, en contener decisiones contradictorias. Bien, básicamente en la regla quinta, en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170, basado en esa causal, se han presentado miles de recursos de casación en la forma mejor dicho, por haberse infringido las leyes regulatorias de la prueba. En otras palabras, cuando el juez analizó la prueba, la instrumental, la testimonial, la que sea, en vez de haber resuelto tal y aplicarle tal mérito probatorio, le aplicó otro. Y con eso estaría infringiendo este 170 que dice que se dictó la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos. Es decir, se entiende que hay omisión de los requisitos cuando se infringen las leyes regulatorias de la prueba.
difícil. ¿Por qué? Porque es una apreciación la que está haciendo el juez. Es una apreciación. Por eso que en materia criminal es tan difícil, ¿no es cierto?, probarle a un juez que a sabiendas dictó sentencia con abierta infracción de ley. Porque el juez lo primero que va a decir en su informe, ¿no es cierto?, cuando se le presente la querella por el delito de prevaricación, en ese caso, por haberse infringido, ¿no es cierto?, las normas que regulan el procedimiento, etcétera, de manera esencial, va a decir, no, porque yo interpreto así eso, yo interpreto esa norma así. Y para eso tiene el recurso. Y si yo me equivoqué, entonces el Tribunal Superior va a enmendar mi equivocación. Es decir, basado en el derecho, en el fondo, que tiene el juez a equivocarse, puede hacer una interpretación errónea. Entonces es difícil ir contra las leyes reguladoras de la prueba. Ya hay un enredo, porque así como se dice que el sistema americano, o sea, el sistema nuestro, el de lenguaje, es muy exquisito, porque es el más perfecto, tiene más sinónimos, más adjetivos, etc., pues también se presta para un bla bla horrible. Mucho bla bla. Mucho se habla mucho y se dice poco. Y eso ustedes se pueden dar cuenta cuando se inicia un discurso en algún país del sistema anglosajón versus algún país del sistema latino español, derivado del español sobre todo. Desde el presidente de la República para abajo, cuando empiezan un discurso, están frente a la concurrencia y empiezan inmediatamente con el discurso. Fíjense ustedes. Sale el presidente de Estados Unidos, el que sea, y empieza al tiro a hablar de lo que se trata. En el día de ayer, la policía usó la fuerza innecesaria y producto de que se le colocó la rodilla en el cuello, sobre la cuneta a un ciudadano de raza afroamericana, se le provocó la muerte y por eso se están deduciendo al tiro el discurso. Aunque al frente tenga embajadores, ministros, lo que sea, el discurso empieza al tiro. ¿Cómo empiezan los discursos aquí? Desde el presidente de la República hacia abajo, hasta en la misma universidad. Señor rector, señor vicerrector de ¿cómo se llama?, de estudiantil, señor vicerrector de administración y finanzas, señor vicerrector tanto, señor contralor, señor tanto, señor representante del ejército, hasta media hora diciendo nombre. Y después el discurso 3 minutos o 5. Entonces, eso es lo que pasa, mucho enredo con la palabra, que a la final hay razonamientos que hasta no existen. Así que no es llegar y ir que voy a ir a la Suprema. Sí, va a ir a la Suprema, pero seguramente que a lo mejor le va mal también en la Suprema. Y todo significa gastos. Entonces, ahí tenemos la parte considerativa, donde empieza con el análisis de la prueba, ¿no es cierto? Y ahí ya el juez, después de analizar la prueba, decir por qué le dio mayor valor probatorio a tal, y tener el hecho controvertido lo tiene, según él establecido, con tales y cuales pruebas, por las razones que va dando, incluso ahí puede hablar hasta de jurisprudencia o de doctrina, para que el fallo, ¿no es cierto?, tenga más peso, porque la doctrina depende de la calidad del autor de la doctrina. Si usted en Derecho Civil cita, por ejemplo, a Alessandri y Somarriga, claro, es una opinión importante, porque es de lo mejor que hay en materia de Derecho Civil. No es lo único, pero es de lo mejor. Lo mismo pasa con el ex profesor de la escuela en materia de Derecho Civil, Figueroa Yáñez. Claro, la doctrina va a tener
o menor valor de convencimiento dependiendo del autor. Si alguien que no tiene mucha, no es conocido, no tiene mucha publicidad, porque también ahora influye eso. Ahora influye la publicidad también. Hay gente que se hace famoso y habla, qué sé yo, y méritos, poco. Uno puede ver en la televisión, hay abogados que están informando, que se supone que deberían ser buenos abogados, pero de farándula saben moverse, pero de conocimiento dicen hasta barbaridades a veces, que uno se da cuenta dependiendo de la especialidad que cada uno tiene en derecho. Hasta barbaridades. Entonces, imagínense, en medicina legal, por ejemplo, el abogado escuchando atentamente a una medium, a una medium que no tiene ninguna maestría en hipnoterapia, de la cual forma parte la hipnosis, y que sale a la calle, ¿no es cierto? Y hasta lo mejor, y el abogado en el CEL le pregunta, ¿y qué es lo que vio usted? O sea que tenemos gente que es el futuro. ¿Se da cuenta? Y le otorgan un valor, o sea, a eso voy, y le otorgan valor a lo que le dice la medium. A ver, va caminando, por ejemplo, me recuerdo haber visto un día que estaba con mi señora, estaba de moda el caso, y haber visto un día una pobre niña que la mataron y había estado la policía, como es la policía chilena, pues había estado ahí mismo, no sé cuántas veces, y nunca había escarbado donde tenía que escarbar, pues. Vino a escarbar donde tenía que escarbar cuando le llegó un dato de alguien de lo que sabían que es lo que había pasado, que todavía no lo encuentran tampoco. Y le dijeron, oye, tenéis que escarbar allá, en la punta de allá del garaje, creo que era. Y entonces ahí fueron la policía y escarbaron y ahí estaban. Habían ido con el detector de metales, con aquí, con allá, pero nosotros sabemos cómo actúa la policía chilena, para qué estamos con cosas. No hay policía acá prácticamente. Sí, aquí solamente se averiguan los delitos flagrantes, ¿no? Aquí no hay investigación. Aquí un delincuente inteligente, un asesino en serie, ¿no es cierto?, inteligente, no lo pillan nunca. ¿Qué investigación? ¿De qué? O sea, aquí al único que condenan es al que le arrancó la cadena a la señora que iba por 21 de mayo y salió corriendo y lo pillaron, o al que está entregándole la coca a otro, o el que vende coca en el mismo domicilio de él. Y le hacen un allanamiento y encuentran la coca. Pero de investigación, ¿quiénes? ¿O son las mismas personas las que van a denunciar el delito? Por arrepentimiento, qué sé yo. Pero investigación, así tipo Scotland Yard, FBI. Dígame un caso. Bien, entonces ¿cómo se llama? Tenemos la parte considerativa, en donde ahí el juez, ¿no es cierto?, coloca todos los argumentos para llegar a su conclusión final, que es la parte resolutiva, que es muy corta, porque todo lo analizó antes. Antes fue uniendo las hebras, ¿no es cierto?, que lo llevaron a su razonamiento final, a su conclusión. Y por eso que la parte resolutiva es tan corta. Y por eso que normalmente las partes resolutivas de la sentencia dicen vistos en virtud de lo razonado, en los fundamentos tanto, tanto y tanto, ¿no es cierto? La doctrina y primero la ley, ¿no es cierto? Los artículos tanto y tanto, que según los cuales tal y tal, que ya fueron analizados, y la doctrina, ¿no es cierto?, mayoritaria, que dice tal cosa, que se resuelve. Uno, se acoge la sentencia de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios que se fijan en la suma de tanto y tanto y tanto y tanto, o se rechaza la sentencia de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios. Por eso que es tan corta.
jugo de manzana. Así que ahí tenemos la parte final del artículo 170, número 6. La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. Claro, si dio todos los fundamentos para acoger una acción, ¿no es cierto? ¿Para qué se va a referir a un fundamento que es incompatible con lo que está diciendo? Si hizo una serie de razonamientos para decir que el automóvil es de color blanco, ¿para qué va a decir, ¿no es cierto?, lo relacionado con que no es de color negro? Eso es lo que está diciendo el sentenciado. Bien, entonces, esta es una resolución que cuando nosotros estamos en épocas normales, yo tenía una sentencia, bueno, tenía varias cuando tramitaba de los mismos juicios míos, ¿no es cierto? Y le borraba alguna vez le borraba todo lo relacionado con el juicio que pudiera identificarse el juicio. El nombre de las personas, la fecha de la sentencia, el juez que la haya dictado, para que y sacábamos una copia y le dábamos a cada alumno. Lo mismo que les estoy hablando ahora. Lo mismo, claro, ahí está para leerlo, para leerlo. Entonces, esa es la guía que tiene que tener el alumno para hacer su apelación de la sentencia definitiva. Su apelación de la sentencia definitiva. Y sobre esta apelación de la sentencia definitiva, vamos a ahondar en la clase siguiente. En la clase siguiente. Porque la apelación de la sentencia definitiva requiere de algunas exigencias, más allá del plazo, etc. Básicamente, en lo que dice el artículo 189, que dice, la apelación deberá interponerse en el término fatal de 5 días, bueno, eso es el plazo, contado de la notificación de la parte que abre el recurso, y deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulen. Si no es como era antes la apelación de la sentencia definitiva en este proceso civil. Antes de existir esta norma, de que en la misma apelación tienen que ir los fundamentos de hecho y de derecho, y 2, las peticiones concretas que se sometan al fallo del tribunal de segunda instancia, antes solamente bastaba con apelar de la resolución de tal fecha, etcétera, que dictaba por el juez tanto. Porque había otro trámite que en el fondo era la fundamentación de hecho y de derecho que ahora se exige en el mismo escrito, que se llamaba expresión de agravios. Pero ese trámite se hacía en la corte. Es decir, ahora desde que el juez recibe la apelación, ya tiene que contener los fundamentos de hecho y de derecho. Y las peticiones concretas que se sometan al fallo del tribunal de segunda instancia. Antes no, antes bastaba con apelar de la resolución, de la sentencia definitiva, y una vez que se daban los pasos previos, se hacía la expresión de agravios, que se llama, que es lo mismo, pero por algo el legislador, no sé, lo habrá colocado ahora de manera diferente. Me imagino que para evitarse todos aquellos casos en que simplemente se apelaba de una resolución y después no se seguía con la apelación adelante. Ya no seguirse con la apelación adelante podía suceder o porque no se hacía parte la parte, valga la redundancia, ante la Corte de Apelaciones, o porque habiéndose hecho parte no hacía la expresión de agravio. Y en los dos casos se declaraba inadmisible la apelación.
Entonces ahora seguramente por un principio de economía procesal, ¿no es cierto?, se exige que tenga la apelación los fundamentos de hecho y de derecho en que se sostiene la apelación y las peticiones concretas que se sometan al fallo del Tribunal de Segunda Instancia. ¿Por qué? Porque si no contiene estas peticiones, si no las contiene, entonces el Tribunal va a declararla inadmisible, la apelación. La va a declarar inadmisible. Así que vamos a hablar de esta apelación y vamos a hablar de los pasos que hay que dar en la Corte para la apelación. Entonces ahora, en la clase que viene, vamos a hablar de la apelación del punto de vista procesal y vamos a hablar de la apelación como escrito. Como escrito. Así como le hablé de la sentencia definitiva, vamos a hablar de la apelación como escrito. Ustedes pueden ver sentencias, les vuelvo a repetir, en materia civil, de las que ustedes quieran, en el sistema. Ustedes son mucho más inteligentes que yo para la computación, así que pueden conseguir su sentencia de las que quieran. Y vamos a hablar de los trámites hasta llegar al momento de los alegatos. Claro, cuando están las cosas normales es mejor la cuestión, ¿no es cierto? Porque ahí ustedes van a la corte, ven, ¿no es cierto? Y aprenden, que es lo interesante. Ahora no pueden hacer eso, porque por el sistema se están mirando, no sé si se podrá... de partida, para poder entrar al sistema tienen que tener una clave. Y para tener clave tienen que ir al registro civil. Y no sé si le dan clave a los estudiantes de Derecho. Me parece que solo a los abogados. Así que no pueden entrar, ni siquiera a verse en un cuadrito chico ahí, que no alcanzan a ver cómo está compuesto el tribunal, dónde está sentado el relator, qué preguntas le hacen así bien, qué preguntas hacen las partes, qué preguntas hace el tribunal a las partes o al relator, etc. Claro, cuando está todo normal es todo mucho mejor. Bien, jóvenes, quedamos acá y nos vemos en la próxima clase. Cuídense y que estén bien.